Familia de las redes sociales, un cordial saludo, un abrazo en la distancia y una cordial bienvenida a la sintonía de este canal de YouTube Clínica para el Alma, creado por este suscrito servidor de ustedes, Carlos Martínez. A los que llegan también a la red del Facebook, un cordial abrazo, ¿verdad? Y sean bienvenidos. Además, expresar mi gratitud por las preguntas, las notas de aceptación, las preguntas que están realizando a través del correo, las inquietudes con respecto a dónde obtener libro o información escrita o más a fondo sobre el tema que venimos tratando. Ya esta es la tercera parte del tema del abuso sexual a la desviación. Es un tema que sin duda es fuerte, es ácido, como le dicen en términos generales. Habida cuenta la clase de tema que se está tratando, porque existe mucha duda, existe mucho tabú. La mayoría de las comunidades cristianas no lo tratan, tal vez no porque no quieran, sino porque de pronto o temen meterse en el tema o desconocen algunas situaciones relacionadas con el tema, ¿verdad? Y además de eso, herir susceptibilidades, porque el mundo avanza tan rápidamente que ya la ideología de género y las críticas y los lanzamientos, las indirectas y los choques que hoy en día está presentando las desviaciones sexuales son abismales. Incluso ha generado un inconformismo, porque muchos estamentos de la sociedad, sobre todo en el sistema educativo, triste decirlo, están, digamos, obligando casi, podría ser la forma de decirlo, a la niñez, a un profesorado y a la niñez, a enseñar sobre que papá y papá son una familia, que mamá y mamá son una familia, y que no solamente papá y mamá, o sea, heterosexual, es una familia. Y eso es un desorden, es un error, crea un caos mental, emocional, conductual, psicológico, de relaciones interpersonales, de conducta, de sexualidad, desde este momento a futuro para mucha niñez, para mucha infancia y para mucha pubertad y adolescencia. Sobre todo les he comentado que la gran mayoría de los abusados sexuales nacen fruto de un abuso sexual que se hizo en la temprana edad de la niñez, ¿verdad? Porque lo más fácil de engañar son los niños. Si alguien es fácil de engañar, es un niño o una niña. Con un caramelito, con un dulce y con falso amor, falso cariño, se engaña a un niño. Es triste decirlo, pero es una realidad. Entonces, y en esta orden de ideas del nuevo orden mundial y de un socialismo que está introduciendo que la aceptación de los LGTBI, no tengo nada contra ellos, sino que quieren adoctrinar a la gente. Incluso ya hay países donde se está adoctrinando la niñez, y conocí padres que tuvieron que salir de un país, me abstengo de mencionarlo, porque la clase de educación de sus hijos era dirigida precisamente hacia todo lo que tiene que ver con la desviación sexual, con aquello de aceptar casi que obligatoriamente de familias de papá y papá o de mamá y mamá, y no de papá y mamá de donde vienen ellos. Entonces ese es el caso que afecta hoy en día. Muy bien, hoy vamos a continuar con la tercera parte de desviaciones sexuales, del abuso sexual a las desviaciones, y vamos a ver algo que tiene que ver con el crecimiento y las tendencias, algunas ilustraciones. Y si el tiempo nos permite, trataremos algunas consecuencias, si no, lo haremos en otro audio. Muy bien, ¿qué tenemos acá? En base a lo que les comenté en el primer audio video y en el segundo, les hablé del abuso de un depravado o de una depravada sobre un niño o sobre una niña. O sea, varón que abusa de un niño promovió y le transfirió, repito el término, un espíritu inmundo de impureza sexual, de homosexualismo a un niño. No fue solo el intercambio de fluidos corporales emitidos por el depravado, no.
o la depravada, sino es una acción espiritual que se ejerce sobre el niño o sobre la niña, que en un momento dado pues son los afectados. Ellos no tienen la culpa de nada, pero los convierten en víctimas. Esa es la triste gran realidad, los convierten en víctimas. También cuando una depravada abusa de una niña o de un niño, el grado de sevicia o de maldad en el abuso sexual que se hizo con respecto a sus conductas, su forma de pensar, hablar, sentir, ser y actuar, de relacionarse y su conducta a futuro, son lo que determinan o lo que hoy en día determinan la conducta y la gran cantidad de desviados sexuales que existe hoy en día en diferentes ciudades del mundo, en todos los países, y la gran influencia desde la Organización de las Naciones Unidas para impartir doctrinas de educación desde la primaria en los niños, aún desde casi del preescolar lo quieren introducir, la primaria, luego el bachillerato, en otros países es de sexto a 11, en Estados Unidos es middle school y high school. Es otra forma de educar, ¿verdad? De eso tienen dividido el middle school y el high school. Muy bien, entonces en base a ese orden de ideas están influyendo de tal manera que lo que intentan es cambiar, trastornar la forma de pensar. El trastorno o la tendencia, que es el tema que estamos tratando, indica que se busca que los niños acepten y malversen su identidad de conducta sexual, porque consideran que si un niño o una niña es adoptado por dos papás, por dos varones, le consideran que es una familia normal porque lo aman, etcétera, etcétera, entre comillas. Con todo el respeto, en una relación de homosexo, y por eso digo con todo respeto, en el concepto personal, ahí no hay amor, ahí es lujuria, lascivia y concupiscencia de homosexo. Repito, hay lujuria, lascivia y concupiscencia de homosexo. Ahí, con todo el respeto, no hay amor. Ahí es el desahogo de pasiones humanas o desmedidas de dos varones o de dos hembras. ¿Correcto? Pero lo repito para que quede claro. En una relación de homosexo hay lujuria, lascivia, ¿verdad? Y concupiscencia de espíritus inmundos de impureza sexual, de homosexualismo, o sea, de pasiones desmedidas, de pasiones incontroladas. Y la tendencia desde hace décadas hasta el día de hoy es influir en esas criaturitas pequeñas, influir en la educación, en la formación, en la conducta, trastornar el pensamiento, trastornar la forma de ver las cosas, la forma de sentir, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de relacionarse de ellos con otras personas. Entonces, al ser trastornado ese tipo de pensamiento, ese tipo de conducta, resulta que los niños van a crecer con una mentalidad distorsionada, y hoy en día es triste decirlo, ya hay niños que dicen, aún desde antes de los 10 años, quieren sentirse como una niña y resulta que es un varoncito. Pero esa influencia la recibió ya en clase con un profesor o una profesora, por lo general en su mayoría, algunas son profesoras, que aceptan eso y que tienen que obedecer las normas de la institución educativa para formar esa clase de mentalidad en los niños. Y eso es desastroso, es deplorable. Permítame decirlo de una manera que quizá no le guste a algunos, no es de Dios. No es de Dios. Dios no creó tercer sexo. Dios creó hembra y varón y les dijo, creced y multiplicaos. O sea, en la relación hembra-varón, esa es la única relación que se puede procrear hijos, traerlos al mundo y multiplicarse ellos, tanto el varón como la hembra, o sea, tanto el esposo como la esposa, o el hombre como la mujer, multiplicarse sobre la tierra haciendo gala o haciendo obediencia, obedeciendo mejor, con claridad, el mandato establecido por Dios, que es varón y hembra, llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, reproducirse como hombres y mujeres en una herencia que se llaman hijos, niños y niñas, serán hombres, serán mujeres, y así la vida, así la especie humana se ha venido multiplicando hasta el día de hoy.
Triste y lamentable comentar que hoy en día la especie humana como que se está deteniendo en cuanto a reproducción, en cuanto a explosión demográfica. Las personas en Europa, en Estados Unidos, ya en América Latina y en otros países de Asia ya no quieren tener sino si acaso un hijo o ninguno. Triste, ¿verdad? Dios dijo, le dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos, o sea, reproduzcanse, generen hijos e hijas, reproduzcanse, llenar la tierra y sojuzgarla, llenar la tierra, habitar la tierra. Se ha cumplido porque hoy en día pues somos muchos millones de personas, somos más de 7.000 millones de personas sobre la tierra, ¿verdad? Tristemente hoy en día en el sistema globalista y el nuevo orden mundial quieren acabar con la población, con un genoma y cosas así, pero ese no es el tema de ahora. Entonces están acabando con la población, generando esterilidad, generando enfermedades, generando cosas que el mundo no pidió y que mucha gente navegando en medio de la desinformación, algunos de la ignorancia, pues han creído en eso. Pero, repito, ese no es el tema. Entonces, el crecimiento y las tendencias de las desviaciones sexuales, pues esa es la situación. Viene desde hace décadas de organismos internacionales, repito, como la ONU, hoy en día el nuevo orden mundial, ¿sí? El sistema globalista, ¿sí? Para hacer que de la forma como se unan varón con varón o hembra con hembra, no habrá reproducción. Y lamentablemente en todos los lugares, en los países donde está aprobada la adopción de bebés o de niños y niñas por parejas del mismo sexo, es multiplicar la depravación sexual y las aberraciones sexuales. ¿Por qué? Permítame preguntarle, ¿cómo se siente un niño que ve acostados dos varones en una misma cama? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Interesante, ¿verdad? Para analizar, meditar, evaluar y sacar conclusiones. Lo mismo cuando ven dos mujeres, dos hembras. ¿Cuál es la mamá y cuál es el papá? Entonces eso genera una confusión mental, emocional, conductual y de relaciones, y es incrementar la depravación y la aberración y la impureza sexual sobre la humanidad. Sobre todo incrementarla en niños y en criaturas tiernas, criaturas pequeñas, que son inocentes, que tienen dignidad, pero a raíz de este flagelo lo único que están haciendo es provocando en ellos una situación que no tiene sentido, que no viene al caso. Muy bien. Ahora, las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de un depravado o de un abusado sexual? Desde bien pequeño, cuando ha sido abusado, y repito, el grado de sevicia, el grado de maldad con el que fue abusado, es lo que genera en él o en ella, o en ellos y en ellas, en ambos sexos, es lo que genera una tendencia de su forma de pensar, su forma de ver, su forma de hablar, su forma de sentir, su forma de actuar y su forma de relacionarse con los demás. A un joven o un jovencito desde antes de los 13, 14 años que ya ha sido abusado, empieza a mostrar atractivo por otros varones, se empieza a insinuar y aparte de eso empieza a tener tendencias de amaneramiento, ¿sí? Empieza a verse amanerado. Lo mismo en el sexo femenino, empieza a tener tendencias de buscar otras mujeres. Entonces esa tendencia es lo que se conoce como una desviación sexual mayor o desviación sexual donde aparece desviado sexual hembra y macho en varones, desviada sexual o lesbiana hembra y macho en mujeres, bisexuales hembra y macho en varones y bisexuales hembra y macho en mujeres. Esta desviación sexual produce una situación que afecta, o mejor, que viene afectando la sociedad desde hace miles de años atrás. Decenas de años, centurias, desde hace siglos. Comenzó hace miles de años, desde Génesis 19, cuando aparece
Sodoma y Gomorra, cuando aparece la sodomía, que es el acto de relación sexual sodómica de manera anormal, como Dios no la aprobó, ¿verdad? Porque Dios aprobó la relación hembra-varón. Esa es la que Dios aprueba. A muchos no les gustará, pero que tiene que ver Dios aquí, que Dios miente o que Dios se contradice y que la Biblia dice que amados sin tener en cuenta el sexo. La Biblia, y quiero comentar algo, Dios ama a los desviados sexuales. Quiero decirle eso, Dios los ama. Hembra y varón, desviados sexuales, Dios los ama, pero no aprueba su pecado o su relación de homosexo, cualquiera que sea, o su relación de depravación sexual. Dios no la aprueba, pero Dios los ama. Dios los ama al igual que al ministro, pastor o evangelista o profeta más grande o apóstol sobre la tierra. Dios lo ama igual que a él. Pero Dios no aprueba el pecado que ellos cometen, que tiene que ver con su depravación sexual, con su conducta. Entonces las tendencias afectan la forma, repito, afectan la forma de pensar, hablar, ser, sentir y actuar, la conducta y sus relaciones desde una temprana edad hasta el futuro de esos. Y esas tendencias son las que hoy en día tiene la sociedad en crisis. Como siempre lo digo y lo diré, lo que cojea de muchas personas no son sus piernas, no. Ahora, quien cojea por un defecto físico o un accidente es muy diferente a aquellos que cojea su alma. El alma encierra, lo repito, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Cuando cojea la forma de pensar, o sea, está pensando de una forma indebida, incorrecta e impura, automáticamente está afectando su forma de sentir, sus sentimientos, sus emociones, su feeling, como le dicen en el inglés, creo que así se dice, y está afectando su conducta. Y al afectar su conducta genera unas relaciones interpersonales y genera una serie de situaciones que lo veremos en otro capítulo, quizás en el próximo audio video, sobre la conducta y sobre las consecuencias. Vamos a hablar de las consecuencias. Muy bien. Entonces, quiero comentar algunas ilustraciones. No seré muy explícito ni hablaré demasiado descarnado para no herir susceptibilidades. Solamente quiero tratarla de una manera sucinta y breve. Existe el varón depravado que abusa de un niño o de una niña. Lo dije en videos anteriores, hay que repetirlo porque el tema lo exige. Con esto, ahorita voy a hablar de las preguntas que me han hecho algunos. Entonces, el depravado sexual que abusó de un niño, ahí está produciendo en un niño un desviado sexual hembra, que cree que le trastornaron su forma de pensar, de sentir y de actuar, cree que es hembra y que cree que puede ser poseído por un depravado. Y busca la forma de ser poseído, porque le fue transferido un espíritu inmundo de impureza sexual, de homosexualismo. Igual sucede con una niña que fue poseída o trastornada o abusada sexualmente por una depravada sexual, y ella le trastornó su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, o sea, su alma. Entonces, lo que cojea de muchas personas sobre la tierra, en la sociedad en general, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, permítame decirlo, no son las piernas, o no es el defecto físico en una mano, no, es el alma, es lo que cojea. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, existe la depravada que abusa, repito, de un niño o de una niña, y ahí produjo un depravado sexual o un adicto al sexo, ¿verdad? O una desviada sexual adicta al homosexo lésbico. Cuando en algunos casos fue abusado por un varón, pero también de pronto en el camino de la vida un varón abusado por un depravado, resulta que se encuentra en el crecimiento con una dama, con una mujer o una depravada, que también le hace sentir emociones, le despierta el morbo de las emociones, entonces ahí llega la tendencia del bisexual hembra o el bisexual varón. Entonces, para resumir y no repetir varias veces, estas son algunas de las tendencias que se producen en las personas y que producen trastornos mentales, emocionales, conductuales y de relaciones interpersonales e intrafamiliares en los desviados sexuales. Muy bien.
Esto genera unas consecuencias psicológicas en las relaciones interpersonales, consecuencias psicológicas, mentales y emocionales en las relaciones intrafamiliares, y genera también unas consecuencias en las relaciones sociales. De esto hablaremos en el próximo audio. Contestando, o creo que con la explicación que les acabo de dar, encuentran respuesta a aquellos que me han hecho las preguntas, ¿verdad? Que me han preguntado sobre la tendencia, sobre que mi hijo o mi hija es desviado sexual, es lesbiana, actúa de esta forma, las madres que viven y padres que viven con una espina en las entrepieles del alma porque aman a sus hijos, pero les toca soportar y sobrellevar la tendencia y la conducta que tienen esos hijos hoy en día, por la simple y sencilla razón de que ellos no pidieron, permítame decirlo, ningún desviado sexual que haya sido abusado o abusada por un depravado o una depravada, en ningún momento buscó eso. Fue abusado en medio de su inocencia y su impotencia de defenderse y su incapacidad de repeler algún ataque sentimental, emocional de una persona poseída por un espíritu inmundo de impureza sexual que abusó de él o de ella siendo un pequeñito y le transfirió el espíritu inmundo de impureza sexual por muchos años. Por muchos años. Su infancia, su pubertad, su adolescencia, su edad de adulto joven o la juventud y luego de adulto joven, hasta cuando Dios permita que tenga con vida. Entonces, esa situación de tendencia afecta muchísimo. Entonces, y todo eso produce una serie de consecuencias que, repito, las conversaremos en otro audio video. Respondiendo a la pregunta nuevamente, que si el desviado sexual nace o se hace, en mi concepto en la mayoría de los casos se hace. No nace, se hace. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos es el abuso sexual el productor de esto, el generador de esta situación. Es la tendencia que produce el abuso sexual mental, emocional, conductual o genera en el alma de los abusados sexuales. Y es la conducta que se desencadena cuando ya está un poco más mayorcito el niño o la niña. Es la conducta que se desarrolla en sus relaciones interpersonales e intrafamiliares. A grandes rasgos y dejando claro esta explicación con respecto al crecimiento y a las conductas, es triste comentar que pues en el mundo entero hoy en día se encuentra uno de desviados sexuales en cualquier rincón, doblando cualquier esquina prácticamente, desde el estrato más alto, por decirlo de alguna forma, si es que es el estrato más alto, que es el estrato que dirige, que es la parte política. Si desde el estrato más alto de cualquier sociedad, que es la política, allí hay desviados sexuales, depravados sexuales, ¿sí? Y de ahí para abajo empiezan a verse en todos los estamentos, los diferentes ministerios, en la parte jurídica, entre abogados, entre penalistas, entre profesionales en todos los campos, en el campo comercial, financiero, administrativo, existen desviados sexuales. En la academia, en cualquier universidad se encuentran hoy en día desviados sexuales, y ya hoy en día en los colegios, en los middle school, en los high school, en los middle school, ya se encuentran desviados sexuales. Esta tendencia ya tiene siglos y viene una ola creciente hasta el punto que ha afectado a la sociedad, ha permeado la sociedad, ha permeado todos estos estamentos que le acabo de comentar, y lamentablemente, tengo que decirlo, también ha permeado la iglesia. Ni para qué decir la iglesia tradicional, en la cual ha existido escándalos de pederastas, de pedófilos que han abusado de niños y de seminaristas, ¿verdad? Y ni hablar de las iglesias cristianas, donde hoy en día pues ya hay iglesias dirigidas por desviados sexuales, tanto hembras como varones. Bien, familia, con esto doy respuesta a sus inquietudes. La idea es no puedo ser tan explícito, pero sí a título personal puedo tratar con mucho gusto. Les invito a escribir al correo escritoryconsejero@outlook.com. escritoryconsejero@
outlook.com o consejeroyterapeuta@gmail.com. Al WhatsApp en Colombia al más 57 300 814 80 41, al 57 300 814 80 41, o al WhatsApp en Estados Unidos el más 1 323 422 9661, ya que estamos en estos días por este país, ¿verdad? 323-422-9661. Así que pueden llamar. Y por último, quiero recordarles que la obra que tiene que ver con el tema del abuso sexual es esta. Del abuso sexual a las desviaciones. Soy el autor, Carlos Martínez. Del abuso sexual a las desviaciones. En ella va a encontrar parte de lo que les estoy explicando, ¿verdad? Lo que les estoy comentando. Explicado, ampliados una serie de abusos sexuales que no menciono por acá. Va a encontrar soluciones y respuestas. También encuentran de mi primera obra El rechazo, origen de conflictos, y de mi tercera obra Solución a parejas en conflicto. Las encuentran en Amazon. Pueden buscarlas en Amazon, ¿verdad? En el modo Kindle o ebook. Kindle o ebook, o sea, libro electrónico. O sea, es tan solo un clic y le llega la obra a su correo. Entonces, a través de Amazon la pueden encontrar con absoluta seguridad las 3 obras. Y les recuerdo la promoción que tengo en Colombia. En Colombia el precio público de las 3 obras vale 120.000 pesos allá. Les doy el 25% de descuento, o sea que quedan 90.000 pesos. Y con ese mismo precio, el que lo quiera adquirir, me envía su dirección, ciudad, nombre, teléfono y el pantallazo del registro del pago de los 90.000 pesos. Y con ese mismo valor yo le envío los 3 libros a su casa. O sea, como pueden notar, estoy botado con Colombia, ¿verdad? Le envío los 3 libros a su casa. Envía el pantallazo de la consignación por Nequi, también lo pueden hacer por Nequi. Los que quieran me avisan, me escriben y yo con mucho gusto les doy el teléfono, que es el de Colombia, por Nequi, que es el forma de pago allá, o les daré una cuenta a donde pueden depositar, ¿verdad? Y con mucho gusto se los envío a su casa con su nombre, dirección, ciudadela o conjunto residencial, apartamento o casa. Con mucho gusto por el mismo valor. Esto quiere decir que les estoy dando más del 25, estoy dando como el 35, casi el 40%. Familia, es un agrado informarles a ustedes, tratar estos temas que venimos tratando. No son prédicas, sino son temas que Dios me ha dado en la investigación que hemos hecho, con el propósito de ser útil, ser de bendición, generar cambios y ser parte de la solución para sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden, envíen sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes o lo que desean consultar, o si desean ya un tratamiento, con mucho gusto nos pondremos de acuerdo para hacerlo. Un abrazo en la distancia, bendiciones, nos encontramos en el próximo audio. Hasta la próxima.